Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos al día de hoy, por tomarse el tiempo para seguir fortaleciendo el impacto de sus organizaciones con formaciones como esta. Mi nombre es Andreina Pérez, yo formo parte del equipo Unidos en Red y para nosotros es una alegría tenerlos hoy aquí en este webinar donde vamos a hablar sobre el poder de las microdonaciones. Este espacio está pensado para inspirarnos, para aprender y sobre todo para que nos podamos llevar ideas que luego podamos aplicar desde mañana mismo, ojalá, en nuestras organizaciones, ¿sí? Queremos contarles algo rapidito antes de comenzar y es que en Unidos en Red tenemos una comunidad de WhatsApp pensada para personas como ustedes que trabajan en ONG, en proyectos sociales. En esta comunidad lo que queremos es compartir con ustedes oportunidades, recursos prácticos y difundir espacios de aprendizaje como este que solemos organizar. Entonces, si quieren seguir conectados y si quieren seguir aprendiendo o compartiendo con otras organizaciones, no solo en su país, sino a nivel iberoamericano, porque ese es el alcance que tiene Unidos en Red, les invitamos a sumarse. ¿Okay? En el chat les vamos a dejar el enlace para que puedan unirse y así pues hacer parte de este nuevo canal de comunicación que hemos habilitado. Antes de que comencemos, también aprovecho para compartir con ustedes algunas indicaciones rápidas para la dinámica de nuestro webinar. Recuerden que Se desactivó el micrófono, Andreina. se fue mi micrófono, aquí estoy. Ya. Bueno, les decía, gracias Valentina, un millón. Creo que eras tú que me decías. Bueno, les decía que nos encanta que puedan participar y que puedan hacerlo a través del chat, a través de las reacciones que están aquí habilitadas. Si quieren dejar en el chat algún comentario, alguna reflexión, algún ejemplo, también podemos leerlo. Igual es importante pues que se manifiesten porque de esa manera sabemos que están allí, que estamos en el camino correcto, que están captando la información que se les está dando. Y una solicitud de protocolo, que puedan mantener sus micrófonos en silencio para evitar cualquier interferencia, a menos que sea como ahorita, que es para avisarme que no me están escuchando bien. En caso de que no escuchen allí o algo falle, pues nos avisan. Así que contamos con su colaboración para poder evitar cualquier interferencia. De todas formas, al final vamos a tener un espacio dedicado exclusivamente para sus preguntas y si quieren hacer en ese momento algo a voz, pues será el espacio. Entonces, si todo esto está claro, envíennos una manito, una reacción, por favor, para saber que todo está entendido. Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, excelente. Entonces, Jill, hoy nos acompaña Jill Van Eyck. Él es economista, holandés, radicado en España desde hace muchos años, creador de Teaming, y hoy nos va a compartir su historia, algunos casos reales también, testimonios, y estrategias prácticas para que podamos fortalecer la recaudación digital en nuestras organizaciones. Así que, Jill, muchísimas gracias por estar aquí y este espacio es tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Andreina. Bueno, digo buenos días a la mayoría de vosotros. Buenas tardes para mí, porque yo estoy en Barcelona. Aquí son las 4:00 de verdad, un placer y un honor estar con todos vosotros. Ya tengo muchas ganas de compartir primero un poco mi historia personal, es un poco para entender mejor dónde ha nacido la idea Teaming, porque esta simple idea Teaming, y Andreina lo ha explicado muy bien, realmente es un proyecto de microdonaciones en equipo y demuestra realmente cuando unimos las fuerzas, dando microdonaciones en equipo, sobre todo a través de las empresas, os puede dar mucho apoyo económico sobre todo, pero va más allá que únicamente un apoyo económico, ¿no? Por eso estoy muy feliz, como siempre, como hace 20 años que estoy haciendo, compartir mi historia, pero sobre todo también a nivel práctico, poder explicar el proyecto Teaming, el proyecto solidario Teaming, que realmente es una herramienta muy sencilla para cualquier proyecto social en cualquier punto del mundo. Y también muy contento que hoy en día, la verdad es que está ayudando a mucha gente, por eso siempre un placer poder compartir, tanto la historia personal, que creo que es importante y me puede inspirar, explicar a nivel más técnico de cómo funciona el proyecto. También tenemos un ejemplo de la práctica aquí en Barcelona, donde estoy yo.
Y sobre todo también es importante para mí y para vosotros tener un espacio de cualquier pregunta donde normalmente tengo una respuesta basada en la experiencia de los últimos 20 años que llevo con este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, gracias de nuevo por esta invitación. Y lo que me gustaría, antes de empezar a explicar más detalles de cómo nació el teaming y qué significa el teaming en el mundo hoy, es enseñaros un pequeño vídeo que creo que resume, bueno, bien lo que me ha pasado hace muchos años a nivel personal, pero que gracias, entre comillas, a esta circunstancia familiar, porque ahora lo veréis en el pequeño vídeo, bueno, ha nacido un proyecto que hoy en día está ayudando a miles de personas y realmente miles de ONGs, de proyectos sociales en el mundo, ¿no? Entonces, Andrea, si te parece bien, vamos a ver un momento el vídeo y a partir de ahí yo lo explico en más detalle. Recuerdo ese día que íbamos al médico a mirar la ecografía, era el 7º mes de embarazo y teníamos curiosidad de saber si sería niño o niña. Y bueno, entramos, el médico hace lo típico de la ecografía, va tocando y mirando y mira a la pantalla y de repente veo que la cara del médico cambia radicalmente, ¿no? Y entonces se gira y nos dice, bueno, es una niña, pero inmediatamente también nos dice hay un problema muy grande porque la niña tiene hidrocefalia. Y esto genera malformaciones, los niños después no pueden caminar, eran sordos, ciegos. En principio nos dijeron que niños como Mónica podrían vivir solo unos días o como máximo unas semanas. Siempre piensas que esas cosas pasan a los demás y a ti no te va a tocar, ¿no? Hasta el día que te toca y la vida te cambia radicalmente. Antes del nacimiento de Mónica, mi vida era completamente material, sobre todo muy individual. Yo pensaba que la felicidad en la vida era ganar mucho dinero y la verdad es que nunca jamás había pensado en ayudar a los demás. Para mí en un principio era muy difícil de aceptar este problema. Esto porque me pasa a mí, no entiendo nada, no me lo merezco, no veía ningún punto positivo. Cuando Mónica era muy pequeña, primero en el hospital yo empezaba a sentir admiración para la gente que ayuda, para las doctoras, enfermeras. Lo mismo me pasaba cuando Mónica la estaban tratando en pequeñas fundaciones en Barcelona, donde vivimos, y otra vez de cerca veía gente con una actitud que a mí me impactaba. Yo quería ser como ellos, ¿no? Pero no sabía cómo. Y ahí realmente, por esta circunstancia, por esta inspiración, nació el proyecto Teaming, una idea simple y transparente para generar muchos fondos para cualquier causa social, para cualquier fundación. Teaming es tan fácil como hacer microdonaciones en equipo, como dar €1 de tu nómina, invitar a tus compañeros y en equipo acumular fondos para cualquier causa social. El poder lo tenemos en nuestras manos, solo tenemos que estar unidos. Que te preguntes el por qué. Mónica nacía con este problema. Ahora miro atrás y veo que bueno, hay un claro para qué, porque sin Mónica realmente el teaming tampoco hubiera nacido, que hoy en día está ayudando a miles de personas en muchísimos países. Mónica realmente la veo como un ángel que ha venido aquí para ayudarme a mí y al final ayudar a muchísima gente. Hay muchos médicos que realmente nos han dicho incluso que no entienden científicamente que Mónica está aquí con nosotros. Miran la fotografía de su cerebro y dicen que es casi imposible que esté aquí. Y más de una vez algunos médicos nos han dicho que es una niña milagro. Mónica tiene 15 años. Lo que más aconsejaría a los padres es simplemente disfrutar a tope de los hijos y hay que escucharlos muy bien porque los niños realmente nos dan consejos muy sabios a nosotros y a veces olvidamos un poco escuchar a los niños. Soy Van Eyle, tengo 47 años, soy padre de 2 niñas, Mónica de 15 años y África de 6 años. Yo soy muy feliz, mucho más feliz que antes del nacimiento de mi hija Mónica. Bueno, gracias Andrea por compartir este vídeo. Creo que, bueno, este resumen lo habéis visto, es quizás una historia, bueno, realmente lo es muy personal, pero lo que decía en la introducción es importante a veces entender de dónde vienen, bueno, las ideas y los proyectos, ¿no? Porque en mi caso era un tema muy personal,
como habéis visto en el vídeo, que por cierto, este vídeo habéis visto que ahí tenía bastante más pelo. Este vídeo ya tiene sus años. Mónica ahora ya tiene 27 años, o sea que han pasado ya muchos años, pero este vídeo realmente, bueno, era un premio que dieron por la iniciativa solidaria, pero realmente creo que resume bien, bueno, cómo ha nacido el teaming y sobre todo ahora os explicaré en qué fase estamos hoy en día, ¿no? Pero como introducción es verdad y es muy personal. Yo no soy nadie para decir lo que es bueno o lo que es malo en la vida o lo que hay que hacer. Simplemente explico en general lo que me ha pasado de mí y que cada uno saque su propia conclusión, ¿no? Entonces, en mi caso, era que, bueno, cuando era joven, hace bastantes años, mi foco era en, bueno, ganar dinero, tener un coche rápido y pensaba que esto era la felicidad. Y cuando nació mi hija, como habéis visto en el vídeo, pues son cosas sí, que pasan, que es un cliché, ¿no? Es un wake-up call que a veces necesitamos y es casi imposible que te pase, pero te puede pasar. Es como un accidente de tráfico y muchas otras circunstancias que entiendo que en este grupo todos seguro que tenemos nuestra historia y nuestras experiencias personales, pero en mi caso era esto, ¿no? Que de repente todo va bien y estás con el foco en desarrollar una carrera profesional. Y bueno, por esta casualidad o causalidad, mejor dicho, de repente entras en contacto con gente que ayuda, con pequeñas fundaciones, y ahora ya hablo y entro más en el proyecto Teaming, de repente cómo surgió la idea. Y para mí era, claro, un mundo completamente nuevo. Y lo primero que vi de cerca, en las pequeñas fundaciones en Barcelona, donde vivimos y donde mi hija Mónica la estaba tratando, vi de cerca realmente, bueno, primero un punto de admiración, que yo veía una actitud de profesionales que nunca había visto en las grandes empresas y multinacionales donde yo estaba trabajando. Entonces era como algo o alguien que me estaba diciendo como, mira qué está haciendo esta gente y tú qué has hecho hasta ahora, ¿no? Y era, bueno, insisto, muy personal, pero es lo que me pasaba hace muchos años ya. Y bueno, tenía ganas de aportar mi experiencia, conocimiento y sobre todo red de contactos, porque bueno, soy holandés, por eso tengo este acento un poco raro, que vivo ya muchos años en España, mi esposa también está aquí. Pero bueno, este pequeño acento nunca lo puedo quitar, pero espero que me entendéis bien. Y realmente por mi experiencia profesional y viendo de cerca la lucha que estaban haciendo esas pequeñas fundaciones y sobre todo un problema que tenemos todos, ¿no? De que falta recursos, falta dinero siempre. Y ahí sí que pensaba, bueno, tiene que ser posible que a través de mi red de contactos voy puerta a puerta y voy a buscar fondos para, en un principio, estas pequeñas fundaciones para niños discapacitados como mi hija Mónica, ¿no? Entonces, cuando ya estaba visitando todas estas empresas, también me di cuenta que haciéndolo top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, es decir, ir a una empresa, hablar con una persona, un director, una directora general, pidiendo una cantidad grande, tipo 5, 10 mil euros o dólares para un proyecto, realmente era muy difícil conseguir los fondos de esta manera, ¿no? Y a raíz de esa experiencia surgió la idea sobre la marcha de girar la tortilla, no sé si esto se dice en España, lo decimos así, girar la tortilla y decir, oye, lo podemos hacer completamente al revés, es decir, puedo ir a las mismas empresas, puedo hablar con las mismas responsables, pero en lugar de pedir una gran cantidad de dinero, voy a pedir un trabajo en equipo. Y de ahí realmente viene el nombre de Teaming, que yo realmente no soy muy creativo con los nombres. Yo pensaba que tienes, bueno, mercado marketing y tienes trabajo con equipo, tipo Teaming, ¿no? Y ahí acaba mi creatividad. Pero yo pensaba en teoría, y esto hoy en día ya soy contento y orgulloso que es práctica en miles de empresas en más de 40 países, pero yo pensaba en este momento que, oye, tiene que ser posible que en una organización, en una empresa, los empleados que quieran voluntariamente dan solo, bueno, en Europa, €1 al mes, en Estados Unidos, $1 al mes, es igual el país, 10 pesos en México, un peso en Argentina. Es para explicarlo mejor lo que costaría o menos de hoy en día un café, un simple café en un bar de barrio, ¿no? Es decir, una cantidad simbólica que casi es lo mismo que nada, por eso yo hablo mucho de euros, porque yo soy holandés y estoy en Europa y vivo en España. Pero yo pensaba, debe ser posible que en las empresas que existen, que tienen tantos empleados, a nivel voluntario, que la gente firma una vez que se quita ese euro al mes de su nómina,
que esto se pone en una cuenta interna de la misma empresa donde trabajan y que esto se destina a la causa social y realmente la causa que quieran. Porque claro, en un principio yo había pensado que esto tiene que ser para la fundación donde tratan a mi hija Mónica, donde necesitaban fondos. Pero después, poco a poco, me di cuenta, visitando empresa a empresa, que la gente lo quería, bueno, hacer el ejercicio, el método teaming, como yo lo llamo, pero era la pregunta si lo podrían hacer para otros proyectos sociales. Y mi respuesta era, hombre, claro que sí, esto ya es una idea general que poco a poco empezaba ya a funcionar y ahora entramos más en detalle de cómo realmente funciona y cómo hay que convencer a las empresas que todos conocéis. Pero mientras yo ya tenía unas cuantas empresas con cientos de empleados que estaban haciendo el ejercicio teaming para la fundación de mi hija, es decir, generando cientos de euros al mes, que era una cantidad importante, había cada vez más preguntas de otras entidades y también de otras empresas si podían hacer el proyecto teaming para otras causas sociales. Y de ahí surgía la idea de decir, oye, claro, el teaming es una idea general, esto no es para ninguna causa social en concreto, es simplemente una manera de captar fondos trabajando en equipo y por eso, bueno, el título de este webinar, ¿no? Lo que es el poder de las microdonaciones, es captar fondos para cualquier causa social, pero también es una manera de demostrar en las empresas de la importancia que tiene el trabajo en equipo, ¿no? Y lo que es tener empleados unidos. Y eso, lo que os voy a contar ahora, casi es una cosa que no me podía imaginar cuando empezaba el proyecto Teaming, pero durante los años he visto cada vez más empresas que estaban aplicando el teaming y a veces con 100 empleados, otras empresas más grandes, después veremos un ejemplo, con miles de empleados generando miles de euros al mes para causas sociales que van cambiando cada 6 meses o cada año, donde los empleados incluso votan democráticamente qué causa social quieren apoyar, que es muy bonito. Pero a la vez también había cada vez más expertos en recursos humanos que me decían, oye, el teaming realmente nos gusta mucho porque no es solo una manera de generar fondos para una causa social, realmente en la empresa es una manera de ver si un equipo realmente es capaz de trabajar en equipo. Es decir, había empresas, y ya seguro que conocéis los ejemplos, donde hay buen ambiente, buena comunicación interna, donde hay poca burocracia, donde hay buen rollo, como decimos aquí en España, donde hay buen ambiente. Y ahí, bueno, apostando por la felicidad de los empleados, pues el teaming era un proyecto maravilloso y realmente generando muchos fondos para muchas causas sociales, ¿no? Pero también he visto muchos casos contrarios y seguro que también conocéis los ejemplos, ¿no? de empresas donde hay mucha burocracia, donde hay muy mala comunicación interna, donde hay una cierta, bueno, organización casi militar, ¿no? Donde hay uno muy arriba que decide todo y el resto no pinta nada. Pues en estas empresas he visto que el teaming, bueno, era casi misión imposible. Y muchas veces simplemente misión imposible total, porque era una persona muy arriba que decía, oye, aquí decido yo, y los empleados no pintan nada, ¿no? Para decirlo así. Por eso lo explico así, porque casi por accidente, casi sin querer, el teaming se ha convertido en un ejercicio de responsables de recursos humanos, bueno, para realmente dar una foto de cómo es la capacidad de trabajo en equipo en cualquier organización, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen de bueno, cómo ha nacido el teaming y de cómo se está aplicando en las empresas. Y hoy en día, y esto lo veremos al final de este webinar, que también compartimos la web, que esto ya funciona muy bien en Europa y en Latinoamérica lo estamos arrancando, ya tener una versión online, ¿no? Porque había cada vez más fundaciones, sobre todo en España, que decían, oye, nos encanta el teaming, tenemos muchas redes sociales, tenemos nuestro perfil en Facebook y en otras redes sociales, pero no es lo mismo que los amigos dan un like en Facebook y qué tal si este like se puede convertir en €1 al mes también, ¿no? Y ahí surgía la idea de tener realmente una plataforma online, que hoy en día es el teaming.net, que está más pensado ya no tanto para las empresas, está más pensado para las propias organizaciones, donde crean su perfil y donde invitan a sus seguidores que tenéis en las redes sociales para realmente crear el grupo, explicar sobre todo bien el proyecto
y invitar a todos estos seguidores que ya tenéis en las redes sociales a ayudar con $1, para decirlo así, al mes, ¿no? Y esto es técnicamente hoy en día posible. Esto sí que es verdad que hace 10, 15 años era más complicado, pero también la tecnología está avanzando. Por eso ahora estoy hablando de una cosa que parece muy obvio, pero arrancando el teaming online, hablo del año 2010, era algo muy novedoso, era algo muy difícil, ¿no? Porque los tiempos de Internet, bueno, todo esto va muy, muy rápido y no era nada fácil arrancarlo. Pero sí he aprendido que cuando realmente crees en algo y te lo crees de corazón, es cuestión de no tirar la toalla, ¿no? Y de seguir siempre. Y a partir de ahí, bueno, de alguna manera inspiras a otra gente y vas conociendo a mucha gente. Y la historia de teaming realmente es esta, ¿no? Es un poco, bueno, resumiendo, desde que nace en el año 99, el año 2000, cuando básicamente mi hija era muy pequeña. Yo como todavía joven, pequeño empresario, que también había pasado por muchos problemas, pero da igual, yo creía mucho en esta idea de decir, oye, hay que pensar grande, hay que pensar que si esto lo hacemos un día entre todos, dando este simple micro donación al mes a nivel voluntario en cualquier organización, esto puede ayudar a mucha gente. Había en esta época mucha gente que me decía, oye, sigue soñando porque esto es muy difícil, pero al final he comprobado que no, que al final 20 años después, y lo podéis ver en la web de teaming.net, ahora creo que así de memoria digo que hay 70 millones de euros recaudados para más de 15.000 proyectos solidarios, y en el mundo de las empresas el teaming todavía es mucho más grande, ¿no? Por eso es también un poco el mensaje de animaros y de no tirar la toalla nunca, ¿no? Porque tengo ejemplos muy bonitos de cerca, incluso en México. Hay bueno, una fundación que también hace años escuchó mi charla, mi presentación, porque, bueno, sobre todo he estado mucho en Latinoamérica compartiendo mi historia. Y ahí había una fundación que me ha dicho, oye, lo estamos ya aplicando, estamos contactando con muchas empresas que conocemos y que van a bueno, participar en México, en este caso era con 10 pesos al mes, ¿no? Que es un poco lo mismo que $1, entiendo, que es como una cantidad casi simbólica. Y realmente una fundación muy animada, que ya tenía 5 o 10 empresas haciendo teaming para su proyecto y realmente estaba generando bueno, fondos importantes y sobre todo fondos que se repiten cada mes, que eso también es una parte importante del teaming, ¿no? Que una vez que una empresa está convencida de empezar con el teaming, los empleados que quieran firman una vez la autorización que estos simples 10 pesos o este $1 al mes se quita de la nómina, del salario, del sueldo mensual, pero a partir de ahí va automático y te puedes olvidar, entre comillas, ¿no? Es importante, digo, olvidar, entre comillas, porque es importante que la gente vea resultados y que vea cada 3 o cada 6 meses resultados, proyectos financiados. Es muy bonito incluso, he visto muchos casos donde la fundación que recibe las donaciones teaming visita la empresa y visita a los empleados y presente el proyecto, o al revés, todavía más bonito, he visto muchos casos de empleados de empresas que están haciendo teaming y después de decidir el proyecto y dar la donación, pues con un grupo de empleados visitan el proyecto, ¿no? Y ven de cerca realmente, bueno, lo bonito que es y lo que han hecho entre todos, dando este simple euro al mes en equipo. Y he visto, bueno, os podéis imaginar anécdotas de todo tipo de los últimos años, pero sí que es cierto que el teaming sobre todo lo que necesita es difusión, es realmente que la gente primero lo conozca, por eso también yo he encantado un día como hoy de poder explicarlo en este webinar, pero también he visto muchas fundaciones que, bueno, lo han descubierto, para decirlo así, y también tengo que decir que no es ningún invento nuevo, no es cuestión de reinventar la rueda, simplemente lo que he hecho es unificar, simplificar un concepto que existe ya de toda la vida, porque a veces hay gente que me escucha y me dice, oye, pero esto hace 200 años ya se hacía, ¿no? Era como una pequeña hucha y tener algo de dinero para gente que necesita ayuda. Y sí que es verdad, el teaming en ese sentido no es ningún invento nuevo. Lo único que he intentado hacer es darle un nombre, una marca, por decirlo así, al teaming, y realmente difundirlo sobre todo en el mundo de los recursos humanos dentro de las organizaciones. Y esto sí que es importante perdonad que a veces voy a tomar un poco de agua.
el valor más grande, porque al final, queráis o no, y eso seguro que tenéis la experiencia, que conocéis muchas empresas, si es únicamente pedir fondos, el mundo empresarial a veces lo ve como, bueno, pero a cambio, ¿qué tenemos? ¿No? Hay de todo, ¿eh? Hay mucha gente que dan dinero y yo los admiro profundamente y no necesitan nada a cambio. Pero también he aprendido que realmente consigues mucho más cuando también ofreces un valor al mundo de recursos humanos de las empresas. Y esto es el claro valor, lo que explicaba antes, de realmente un ejercicio de trabajo en equipo. Entonces, es un win-win, para decirlo así. Es realmente un ejercicio que hoy en día, por ejemplo, en España ya es algo muy conocido en el mundo de recursos humanos, donde la gente, bueno, lo conoce como una metodología para medir la capacidad de trabajo en equipo. Pero claro, el beneficiario sobre todo es la causa social que recibe esas donaciones que se repiten cada mes y eso es una ayuda que al final buscamos todos, ¿no? Pero eso sí que es como, digamos, un primer consejo que os puedo dar, es que es realmente contactar primero con los contactos personales que tenéis, que seguro que hay de todo, hay empresas pequeñas, hay empresas medianas y empresas muy, muy grandes. Pero realmente es no solo explicar el teaming y no solo pedir este simple dólar al mes para vuestra causa social, pero también es sobre todo explicar el valor que tiene a nivel de recursos humanos. Y a partir de ahí he visto, y mi propia experiencia en los últimos años, que hay cada vez más empresas que lo hacen por varios motivos, ¿no? Y al final el motivo de entrar y el motivo de participar es casi lo de menos. Lo importante es que os lleguen los fondos y sobre todo que haya esta conexión entre este proyecto social y entre el mundo empresarial, porque sí que he visto a nivel personal, porque yo he vivido en los dos mundos, que a veces son mundos muy desconectados y muy separados. Y creo que el reto aquí, que al final lo necesitamos porque todos somos personas, es realmente vincular cada vez más estos dos mundos, ¿no? Que debería ser, bueno, al final vivimos en un mundo, pero creo que me entendéis cuando digo que, bueno, hay un mundo que son proyectos sociales y después hay un mundo muy material y muy de empresa que únicamente piensan por ganar dinero. Y he visto que hay de todo. Que realmente el valor de proyectos sociales dentro de las empresas, lo que es la responsabilidad social corporativa, tiene cada vez más peso, es cada vez más importante y a veces la gente quiere ayudar y la gente quiere aplicar proyectos, pero no sabe cómo. Y aquí el teaming creo que es un ejemplo, bueno, muy bonito y muy simple de explicar de cómo aplicar la responsabilidad social corporativa en cualquier organización, ¿no? Entonces, bueno, eso es cómo nació el teaming, cómo funciona hoy en día. Estaba mirando porque también he invitado a una persona de una empresa grande donde están aplicando teaming con miles de personas. No sé si ha entrado ya y si no, bueno, yo sigo hablando. Y también es un poco la dinámica de hoy también. Yo creo que a raíz de preguntas que podéis tener, para mí es fácil de, bueno, dar ejemplos y dar respuestas. Entonces, no sé si es ya un buen momento para responder a alguna pregunta hasta este punto y si no, sigo dando más ejemplos, ¿eh? Pero no sé, Andreina, si es un buen momento, si hay alguna pregunta. Sí, déjame chequear igual si tenemos a la invitada conectada, pero creo que todavía no. Eglantina levantó la mano. Te escuchamos, Eglantina. Si puedes plantear tu pregunta. Estás muteada todavía. Abrir aquí tu micrófono. Abre tu Ahora, micrófono. ¿me oye? Ajá. Sí, Ahora sí. perfecto. Primero los felicito, la verdad es que lloré con su video porque mueve los corazones. Usted contó su historia, que es bellísima, bellísima. Además, desde lo de adentro de su ser, cómo fue el proceso, cómo usted no tenía idea de que quería ayudar a los demás y cómo fue descubriendo a través de su hija y cómo esa hija ha sido un milagro para su vida, para su felicidad y de muchos. Entonces, bueno, primero felicitarlo. Y número dos, yo tengo una fundación que es para formar costureras profesionales, ¿ok? Pero en alianza con los diseñadores. Y he ido sensibilizando a los diseñadores para que entiendan que tienen que pagarle bien a las costureras, ¿ok? Es un temazo porque hay mucho taller satélite muy mal pagado, hay maltrato humano y yo me siento orgullosísima de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yo tengo varias empresas que me patrocinan a quien les pudiera presentar este proyecto. ¿Cómo se hace entonces si uno ya sabe qué empresas pudieran
pudiera yo irles a presentar este proyecto. Bueno, primero muchas gracias por esas palabras, que siempre bueno, que siempre es bonito estar en un grupo así, aunque sea online, y ya siempre es mejor conocernos en persona. Ojalá un día nos conocemos así en persona, pero hoy en día con esta tecnología también es bueno poder comunicarnos así. Mira, ajá, Y volviendo a su pregunta, es realmente, claro, siempre porque Teaming es un proyecto que está muy basado en la confianza. Es decir, y aquí entiendo que hay esta conexión ya con muchas empresas, con muchos empresarios, porque, claro, también entiendo, porque conozco bien el mundo de la empresa. Si yo soy ahora director de recursos humanos de cualquier empresa grande, seguro que cada día me llegan no sé cuántas peticiones y preguntas y gente que necesita dinero y ya no sabes a quién responder, ¿no? Entonces, al final siempre estás más vinculado y con más confianza con gente que conoces. Por eso aquí el primer consejo es, bueno, estoy también un poco pensando en voz alta, pensando en su caso, pero es realmente organizar un pequeño evento, puede ser un desayuno o un encuentro con esos empresarios, para explicar el proyecto Teaming, y que incluso al final del webinar podemos pasar unos links, porque al final la gente necesita ver ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Cuando pones Teaming o pones mi nombre en Google, salen muchos ejemplos de empresas con nombre y apellido y con incluso testimonios, que creo que es lo más importante. Testimonios de gente más joven, gente más junior, gente que está participando, y esto convence mucho más a veces que un director o directora general o de recursos humanos que lo explica, ¿no? Es que a veces lo que más necesitamos es la gente. Suena muy feo hablar de arriba y abajo, pero ya me entendéis, ¿no? Es realmente lo que más llega a la gente, es testimonios reales, y bueno, hay vídeos por ahí, y insisto, después a través de Atreina os puedo compartir más links y más vídeos de empresas, bueno, que lo están haciendo hace años, pero sobre todo que tienen testimonios muy positivos de empleados de las organizaciones, porque eso es realmente lo que motiva a las empresas de participar, ¿no? Y entonces también, pensando un poco en su caso, de todo lo que es creatividad, porque claro, todos son sectores y cada uno tiene su profesión, pero al final lo que todos tenemos en común, creo, que queremos un mundo mejor, y queremos también, es verdad, si es posible, ayudar con poco esfuerzo, ¿no? Que es normal. Bueno, hay excepciones, hay de todo, pero por eso para mí el poder de las microdonaciones es también sentirte útil, ¿no? Poder decir, oye, con estos 10 pesos, este dólar al mes, realmente ya, bueno, cambiamos un poco este mundo, pero tampoco con esto vamos a cambiar la situación económica en casa, para decirlo así, ¿no? Por eso claro. es muy importante insistir que en el Teaming lo único que se puede hacer es dar este microesfuerzo, esta microdonación en equipo. Me ha pasado muchas veces, y sigo un poco pensando en este caso, ¿no? De cómo sería un encuentro con esos empresarios. Rápidamente hay gente que dice, no, pero yo quiero aportar más, yo quiero poner $10 o 15 o 20. Y yo digo, bueno, esto se puede hacer de otras maneras, pero la clave del Teaming es el mensaje único, es simplificar. Es decir, no, aquí somos todos iguales. Para mí lo bonito en el proyecto Teaming es que al menos en este proyecto somos todos iguales. Mira que hay diferencias en el mundo que vivimos, pero en el Teaming somos todos iguales. Y aquí es igual si eres la directora general o el director de recursos humanos o un estudiante que acaba de empezar, 10 pesos, todos iguales. Este para mí es un mensaje potente, porque he visto el feedback, lo que más le gusta a la gente, ¿no? Y a partir de ahí también es realmente primero lanzar la idea, por ejemplos, porque a veces la gente necesita ver ejemplos reales, y yo también siempre me ofrezco, y siempre cuando la agenda lo permite, y lo digo, aprovecho para también responder esta pregunta. Si queréis que yo participo 10, 15 minutos en un encuentro así y explico personalmente de lo que es el Teaming y de lo que es la experiencia aquí, yo encantado, siempre donde puedo, encantado de ayudar. Una pregunta, ¿usted es una franquicia social? O sea, digamos, al final del día, usted nos educa a nosotros para nosotros llevar esto y poder crearlo, más o menos es eso. Mira, ¿Sí? exacto. Mira, volviendo al ejemplo que daba antes, del ejemplo de México, que para mí era maravilloso, que era, o sea, que todo empezaba con una charla que yo he hecho en IPADE, que es la Escuela de Negocios. Bueno, hacía la conferencia, era más de emprendedores sociales, que bueno, todo muy bien.
Y ahí surgía una mujer que es una directora de una fundación en Ciudad de México y empezaba a hacer el teaming con sus contactos, que era bastante fácil de arrancar. Pero para mí lo más bonito es que casi un año después me contactó para preguntarme, y hablando de su palabra franquicia, si ella podía realmente representar al teaming en México. Y yo encantado, yo he dicho, qué bonito, qué bueno, porque realmente el teaming es esto, ¿no? Es una idea, y es una idea libre, casi un movimiento que todo el mundo puede aplicar. Por eso, en un principio, había gente que me decían a mí que, oye, ¿cómo vas a controlar todos esos proyectos y qué vas a decidir? Y yo digo, no, yo no decido nada, ¿no? Yo simplemente difundo la idea, explico la historia personal, y lo que más me gusta es que justamente es lo que me pasó en México, y ahora realmente, bueno, lo que es México, y hacía una web a su manera, que tenía una página de Facebook, y ha conseguido muchísimo teaming, pero ya no solo para su propia fundación, también para otras fundaciones, y esto es realmente lo más bonito, ¿no? Entonces, incluso me acuerdo que un día me hicieron una entrevista aquí en España hace años, y claro, me hacían la pregunta típica, ¿no? Que me decían, oye, pero ¿no tienes miedo que algún día te roban la idea teaming? Entonces yo decía, no, es que yo quiero que todo el mundo me roba la idea teaming, ¿no? Porque es realmente, está pensado en esto, que ojalá Una algún día... belleza sus palabras. Usted es una inspiración de verdad. Bueno, Muchas gracias. me alegro Una mucho. belleza. Yo me voy a poner, voy a hablar con varios empresarios y después entonces cómo lo contacto para que usted dé unas palabras también. ¿Cómo se hace eso? Sí, Andreina, como queréis, al final de aquí en el webinar podéis poner mi correo personal, que ahí me podéis contactar, y entonces yo puedo mirar si puedo participar al momento y entrar, y yo estaré encantado. Buenísimo. Para tener contactos al final. Buenísimo. Gil, tenemos una pregunta. Gracias, Eglantina, un millón. Tenemos un par de preguntas más, te las voy a leer para que puedas también ir respondiendo. Sí. En un tono quizás como más operativo también de cómo funciona esto por detrás. Preguntan qué plataforma de pagos utilizan para recoger los fondos, o sea, qué pasarela de pago utilizan. Y también te consultan sobre si Teaming tiene experiencia con iniciativas ambientales o de conservación, porque se han hablado como de muchos proyectos sociales, pero quizás esta persona, Diego, lidera una iniciativa más ambiental. Sí. Entonces, ¿nos puedes comentar esos dos puntos, por favor? Sí. Mira, empezando con la última pregunta, que es importante, porque si veis la plataforma de teaming hoy en día, que es básicamente Europa, pero también cada vez más Latinoamérica, veréis que ya es para cualquier categoría, para cualquier segmento, para decirlo así, ¿no? Por eso yo siempre explico teaming, que nació claramente por la situación de mi hija, pero yo no me podía imaginar que realmente el teaming iba a crecer muchísimo más por la necesidad que tenían muchos protectores animalistas, ¿no? Es decir, aquí en Europa, bueno, creo que por todo el mundo muy importante, ¿no? Yo también, a mí me encantan los animales, pero nunca podía imaginar que realmente los grupos de teaming más grandes que hoy en día tenemos son fundaciones, son protectores animales que rescatan perros, gatos, hasta caballos, y están recaudando miles de euros al mes, y eso es súper bonito. Entonces, a nivel medio ambiente, lógicamente también hay grandes organizaciones que reciben donaciones teaming, pero también es cierto que ahí tengo que, bueno, simplemente no es una opinión, son los hechos que he visto de hace muchos años, que realmente como el teaming en las organizaciones es un ejercicio muy democrático y los empleados votan y proponen proyectos entre ellos, muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente decide dar la donación teaming a algo muy cercano, es decir, y muchas veces a algo que es muy personal, ¿no? Una persona que necesita una silla de ruedas. He visto este caso y es algo muy pequeño, pero sí que es cierto que esto es lo que mueve a la gente, ¿no? La gente que dice, mira, nos hemos unido, hemos, no sé, recaudado, no me acuerdo, 3.000 euros para una persona que necesitaba esta silla de ruedas y tenía esta necesidad, ¿no? Yo, por ejemplo, pocas veces he visto donaciones teaming para grandes fundaciones como UNICEF o Cruz Roja, o las grandes, bueno, casi multinacionales que conocemos todos, ¿no? Que todo es respetable y todos tienen sus maneras de financiar, subvenciones de gobierno, pero el teaming está más pensado para pequeñas organizaciones donde hay un contacto muy directo
por eso la pregunta de antes también me gustaba mucho, donde hay un vínculo muy claro con gente de la empresa, porque todo está basado en la confianza, porque creo que todos reconocemos que hay mucha gente que dice, vale, yo soy socio, que insisto, que hacen un trabajo maravilloso y muy necesario, pero ser socio de UNICEF es algo muy grande y hacen cosas muy grandes, pero después también es algo muy anónimo, ¿no? La gente sabe que con esto se vacunan muchos niños, pero no se sabe muy bien exactamente qué niño en qué país recibe, digamos, la ayuda de tu donación. Y entonces en el teaming es algo mucho más cercano. Por eso, volviendo a la pregunta, si hay un vínculo muy directo y también puede ser, lógicamente, la fundación que es algo muy, bueno, ya no sé en el momento que vivimos qué es más importante, dónde está más prioridad, pero el tema del ambiente, tal como está el mundo, pues muy necesario, ¿no? Y creo que la gente, sobre todo la gente joven, se está mentalizando también para apostar y donar cada vez más por temas de clima, de cambio climático y por eso es muy necesario también mover el teaming en ese sector, ¿no? Y volviendo a la pregunta, el pasarela de pagos, esto ya es algo más técnico. En la plataforma de teaming que veis que hoy en día únicamente es factible en Europa con el euro, porque tenemos un banco que bueno, puede gestionar el euro al mes sin comisión, que es muy importante, porque en la misma plataforma sí que se podría hacer un grupo y hacerlo en otros países fuera de Europa, pero entonces ya se cobra una comisión de cada euro que la gente, bueno, paga a través de su tarjeta de crédito o débito del banco, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y eso es cuestión de tiempo, porque al final todo llegará, es tener este partner, este banco que realmente participa en el proyecto para que la donación llegue 100% a la causa social. Porque esto es también para mí otra clave del éxito, bueno, para decirlo así, del crecimiento del teaming, es que aquí no se queda ni un céntimo en la organización ni nada, ¿no? O sea que cada donación, cada euro que se dona en equipo a cualquier causa, llega al 100%. Aquí no hay porcentajes de gastos de marketing o de sueldos, ni es 100% solidario. Y creo que esto también siempre genera más confianza a la gente, ¿no? Tenemos dos personas más, Jill, que habían manifestado querer hacer una pregunta. Está Erika Suárez y creo que Glenda había levantado la mano y luego se arrepintió. No sé si todavía está por allí. Exacto. Entonces, Erika, si quieres abrir primero tú el micrófono para que puedas expresarte. Teníamos unos minutos esperando. Hola, feliz día, un abrazo para todos, encantada de poder estar compartiendo con ustedes en este espacio. Un poco en resumen, el trabajo que nosotros hacemos desde Suma Sonrisas es apoyar a diferentes grupos que hacen actividades para transformar o mejorar la calidad de vida de las personas en comunidades vulnerables. Madres cuidadoras, maestras de la comunidad, comedores para abuelos, ancianatos, y nuestro trabajo pues ha venido haciéndose de esa manera, apoyando estas iniciativas. De la noche a la mañana hemos crecido de una manera que nosotras mismas no nos los creemos, pero los aportes los hemos venido recibiendo de las personas que a nuestro alrededor han visto el trabajo que nosotras hemos hecho y evidentemente pues confían en la labor que hacemos. Mi pregunta es, ¿cómo nosotras, desde nuestra experiencia, podemos llegar a hacer ese trabajo del que estás hablando, de poder llegar a las empresas para que nos ayuden a dar mayor aporte a estos espacios? Es decir, nuestro trabajo fuerte es ir a la comunidad. Nosotros constantemente estamos yendo a estos espacios muy vulnerables alrededor del país. Ahora nos toca dar este otro paso, que es llevar nuestra experiencia a las empresas. Entonces me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para quizás perder el miedo y poder dar ese paso adelante. Y si bien es cierto que hemos crecido mucho con el aporte de las personas que están a nuestro alrededor, pues yo creo que ya es momento de tocar esa mano de quien tiene mayor cantidad de recursos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer primero? Esa es mi pregunta. Bueno, primero felicidades por el trabajo que hacéis, que yo siempre admiro, tanta gente que he conocido y de verdad muy necesario y admiro lo que hacéis. Y claro, en este caso lo que
que mejor funciona y lo que más recomiendo es aunque sea un solo contacto de una pequeña empresa, es primero que lógicamente conozcan el proyecto de cerca, porque no es lo mismo una llamada o una visita, una reunión en una fría sala de reuniones en una empresa. Es siempre mucho mejor que hoy en día hay muchos voluntariados y muchas empresas que dedican cada vez más tiempo a que los empleados tengan permiso, por decirlo así, a visitar proyectos y verlos de cerca, ¿no? Y por lo que explicas, entiendo que vuestro proyecto, debe ser muy impactante ver de cerca todo el trabajo que hacéis, incluso conocer de cerca, los problemas que existen, ¿no? Y el tipo de persona que estáis ayudando. Porque yo sí que he visto que una vez que la gente, da igual si trabajan en un banco o en una empresa de construcción de coches o lo que sea, al final somos personas. Y las personas al final, viendo de cerca los problemas que hay, pues cambian de actitud. Y entonces ya muchas veces, a partir de dar este paso, pero insisto, no enviar simplemente una web o un vídeo, no, insistir, aunque sea un grupito de 4 o 5 personas, pero que visiten el proyecto, que conozcan los usuarios, eso es realmente lo que mueve corazones, ¿no? Y lo que mueve emociones. A partir de ahí, y esto para mí es lo bonito del teaming, es fácil empezar el proyecto porque lo que decía antes, el teaming en una organización lo puede empezar cualquier persona. Es normalmente la típica persona que antes, creo que todos conocemos en las empresas. En cualquier empresa siempre hay el perfil de persona que organiza las comidas de cumpleaños o de apuestas de fútbol. Este perfil de persona siempre existe, ¿no? Y es esta persona con quien hay que hablar y es esta persona quien tiene que convencer el resto de los compañeros. Por eso el tamaño de la empresa, porque ahí a veces la gente también piensa, bueno, solo conozco 2 empresas que tienen 10 empleados y aquí el teaming no tiene sentido, pero ahí sí que me atrevo a decir que siempre tiene sentido, porque he visto muchos casos donde la gente ha dicho, oye, nuestro proyecto es importante y hay que compartirlo con quien sea y donde sea, y a partir de ahí pasan pequeños milagros, ¿no? Tengo ejemplos de cerca de gente que conocían una pequeña empresa y esta pequeña empresa, lógicamente, no han hecho un gran ejercicio teaming para su fundación, pero resulta que uno de estos 10 empleados sí que era, una persona importante. Mira, aquí mismo en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? También tengo casos aquí en el Barça. El fútbol, esto siempre mueve a mucha gente también, que he dicho, oye, ya que estoy trabajando en el club, pues lo voy a proponer no solo a los empleados de Barça, pero incluso a un jugador. Y hemos tenido casos que han empezado por un simple contacto con una pequeña empresa donde nadie se podía imaginar, porque detrás de cada persona siempre hay más cosas, ¿no? Y siempre hay, familia, hay amigos, y esto para mí es la maravilla del teaming, es simplemente explicarlo a quien sea, donde sea, porque nunca sabes lo que hay detrás, ¿no? Y volviendo a vuestra pregunta, es donde yo empezaría. Y sobre todo me estoy imaginando vuestro proyecto y el perfil de gente que estáis ayudando. Y estoy convencido que solo hace falta invitar una pequeña empresa, aunque sea 4 o 5 personas, y esto va a mover teaming. Estoy convencido. Ya lo silenciamos. Muchas gracias, Jill, por contestar las preguntas. Ya estamos en los últimos minutos. No sé si deseas proceder con la proyección de la web o si tienes algo más que nos vayas a compartir antes de cerrar. Bueno, sí, es simplemente también porque hablamos mucho del mundo de la empresa, ¿Ya? pero aquí es muy importante, y eso también lo he aprendido, es compartir el teaming y ponerlo, por ejemplo, en el mundo de los colegios, estudiantes, hasta niños. Esto es una cosa que tampoco me podía imaginar cuando empezaba el teaming, pero eso es anecdótico, pero sí que me acuerdo que un día me llamó una mujer que me decía, oye, en mi empresa somos 3 y encima nos llevamos mal, ¿no? Entonces aquí el teaming no tiene mucho sentido, pero me preguntó a mí, me decía, oye, pero soy presidenta de una asociación, el club de fans también de fútbol de Barça, y creo que son 3.000 socios que pagan una cuota mensual, y me preguntó si también se puede hacer el teaming a través de este colectivo de socios. Y yo decía, hombre, claro que sí, y gracias por la idea, porque hasta este momento yo nunca había pensado en hacer teaming fuera de las empresas, ¿no? Y después también, a raíz de este ejemplo,
he visto ejemplos buenísimos y de hecho está creciendo y también es una cosa que recomiendo mucho, es el tema de los colegios, porque hoy en día, claro, los niños están mucho con las redes sociales, bueno, niños pequeños y no tan pequeños, ¿no? Pero esto es un mundo que no puedes evitar, pero tener... y además aquí en España he visto que hay mucho acceso. Cuando hay una propuesta a un colegio de propiedad teaming o explicar teaming a niños, y hablo de edades de 10, 12, a veces 14 años, pero lo que es el teaming, dar un ejemplo, tener la oportunidad de un espacio de compartir vuestro proyecto con esos niños y después esto ya se gestiona a través de los profesores, de gestionar este dólar al mes es lo más fácil, ¿no? Pero ahí he visto ejemplos maravillosos, ¿no? Que el teaming también es una cosa que lo vais a ver, y insisto, y lo repito, pero yo encantado de ayudar en arrancar, porque lo más difícil es arrancarlo, ¿no? Una vez que está en marcha, esto solo puede crecer. En los últimos años no me acuerdo casos de teaming, casos que han empezado y que han ido para abajo, porque la cantidad es tan mínima, es tan simbólica, que una vez que está en marcha, que esto realmente solo crece, ¿no? He visto muchos ejemplos de fundaciones como las vuestras, proponen el teaming a una empresa que conocéis y esto en un principio, primer mes, puede parecer una cantidad pequeña, ¿no? Que hoy, mira, solo me dan 20, 25, 30 dólares al mes, pero lo bonito del teaming es que cada mes que la gente ve resultados, se unen más compañeros y eso es como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo y creciendo, y por eso es siempre recomendable es realmente empezarlo, y no estar preocupado por la cantidad de primer mes, es un mes, es sobre todo compartir resultados. Cuando la gente ve resultados y cuando la gente ve que con este simple dólar al mes de su nómina, que es lo mismo que nada, están ayudando a personas con nombres y apellidos que incluso encima se felicitar, la gente se anima y eso es para maravillar a ti. Por eso, volviendo a también, sí, el mundo de la empresa, que está muy bien y ahí hay un mundo por descubrir, también tengo que decir, porque yo hablo siempre de la parte positiva, y un día me pasó también en Argentina, creo, que me escuchaba mi presentación y una persona me preguntaba que, oye, pero esto suena tan maravillosa que si nunca te ha pasado nada malo o negativo en los últimos 20 años. Y entonces yo sí que decía, hombre, si yo tuviera que hablar de las experiencias negativas, sería para hablar 3 horas más. Es decir, lógicamente yo me quedo con la experiencia positiva y hoy en día es tangible, es factible, bueno, se puede ver, se puede tocar y yo encantado en ayudar, pero también es cierto que hay que ser realista y creo que entre nosotros lo conocemos todos. Hay mucha gente que sí, que dicen qué bonito y genial lo que hacéis, pero cuando es realmente la hora de verdad de pedir algo de dinero, algo de ayuda, pues la gente muchas veces cambia de opinión, ¿no? O de repente no están, o de repente no contestan. Entonces, yo he aprendido de ya quedarme únicamente con la energía positiva, porque si yo tuviera que estar enfadado con las experiencias negativas, pues no vas a ningún lado, ¿no? Pero hay que ser realista. Y de creo todo se que aprende. absolutamente, pero por eso a veces lo digo, porque si no parece todo una maravilla que he hecho con el teaming, y lógicamente, y por eso para mí siempre es más fácil explicarlo al grupo que tenemos hoy, porque creo que todos tenemos en nuestras experiencias y en nuestro día a día, que es todo muy duro, pero yo también aprovecho para compartirlo, admiro profundamente todo lo que hacéis y es un trabajo tan necesario, pero también tan duro y donde muchas veces he aprendido, bueno, ser cada vez más crítico con la ayuda pública, ¿no? Porque cada uno está en su país y en cada país, bueno, un país funciona mejor que otro, pero al final, como lo público no funciona de todo muy bien, pues yo creo que más necesario todavía son esas iniciativas privadas y no pidiendo muchas cantidades, ¿no? Y por eso siempre repito tanto, bueno, de empezarlo, explicar ejemplos concretos, que por cierto también teníamos, bueno, un testimonio que creo que nos ha podido conectar hoy, pero cuando después tenéis mi mail personal me podéis contactar y os prometo que Andreina sabe que a veces tengo la agenda un poco complicada, pero siempre encontraré un hueco para atenderos y poder ayudaros, aunque sea con una reunión, un contacto, 10 minutos, hablar con una empresa
Y si esto ya, bueno, genera una pequeña ayuda, pues yo ya muy feliz y sobre todo la gente que recibe la ayuda, ¿no? Todavía más feliz. De acuerdo. Gil, antes de que cerremos, igual queríamos proyectar aquí cómo se ve Teaming, cómo es la web. Así que Sí, por aquí la vamos a mostrar. Si deseas exacto. que navegue en alguna sección específica, déjame saber. Sí, aquí realmente cuando bajas un poco es un poco lo que veis aquí. Bueno, aquí veis el total que es real de lo que hemos hecho ya en los últimos años, de que ahora ya está generando más de 1 millón de euros al mes, que hay como 72 millones. Al final son cifras, pero sí que es cierto que sobre todo en el mundo de la empresa las cifras son importantes, ¿no? Cuando yo empezaba, esto era una simple idea y yo lo explicaba en teoría y era realmente muy difícil convencer a la gente de esta manera. Pero si ahora mismo vais a las empresas y solo enseñáis este tipo de grupos, porque es real, esto es, y veis las webs y los contactos, y veis realmente ejemplos maravillosos, ¿no? de grupos teaming que también lo han trabajado, lo han hecho poco a poco, han contactado con empresas, lo han movido en sus redes sociales, pero son bueno, fundaciones que tienen sus 300, 500, 1000, a veces 5000 euros al mes, gracias al simple método de teaming, ¿no? Y creo que esto inspira tanto a las fundaciones, pero también inspira a las empresas, ¿no? de sentirse útil, para decirlo así. Y también es cierto que muchas veces hay que recordar a las empresas la importancia de lo que es la responsabilidad social cooperativa, ¿no? Porque es una palabra muy bonita, y en muchas webs corporativas de muchas empresas se puede leer sus valores y todo es muy bonito, pero hay que hacerlo. Y aquí tienes, creo que lo he dicho antes, estoy convencido que la mayoría de nosotros y la mayoría de la gente quiere un mundo mejor, todos lo queremos, pero muchas veces la gente no sabe cómo. La gente se siente como, ¿no? Tal como está el mundo y quién soy yo para cambiar el mundo, pues justamente lo bonito aquí es lo que está en tus manos, es empezar contigo mismo. Esto también para acabar, ya acabar un poco con la historia personal, es una cosa que he aprendido. Antes del nacimiento de mi hija, yo era primero en, bueno, opinar, juzgar, pero yo mismo no hacía nada, ¿no? Eso que yo miraba las noticias y claro, lo que hacemos muchos, ¿no? Opinas y yo no hacía nada. A partir de ahí, yo sí que necesitaba, bueno, lo que pasó con mi hija, pero he aprendido que hay que empezar contigo mismo. Y al final es igual, si al final haces un impacto social pequeño o medio o grande, pero es empezar contigo mismo, ¿no? Y esto es también lo que da mucha satisfacción y creo que es una cosa que todos reconocemos y por eso admiro tanto, bueno, todo lo que hacéis y bueno, os doy las gracias por este ratito, por escuchar Gracias, lo que Gil. se tienen y ojalá, si esto solo puede ayudar a inspirar a una sola persona en este grupo, yo ya feliz. Sí, estamos dejando, Gil, en el chat no solamente la web de Teaming, que es la que hemos estado difundiendo durante todo el encuentro, sino también entonces tu correo para que quienes asisten Sí, acá puedan contactarte. perfecto. De verdad, gracias por compartir este espacio. Hemos podido realmente reflexionar mucho. Yo creo que varios de aquí se van inspirados, han logrado como expandir un poco su mente, salir de esta cotidianidad del trabajo en el día a día de sus organizaciones y ver un poquito más allá otras posibilidades. Voy a recoger un poquito lo que nos has compartido, Jill, y es que teaming es una forma de materializar ese trabajo en equipo, que se vive muy constantemente en las empresas, pero que justo al final nos decías que no necesariamente se circunscribe solo a las empresas. Entonces, podemos estar hablando de hacer teaming con colegios, con iglesias, con clubes de adultos mayores. Hoy en día también se habla mucho de lo que es el legado solidario y quizás es tema como para otro webinar, pero es otra posibilidad de recaudación que tenemos en el mundo de las ONG. Entonces, no limitarse. Realmente creo que el llamado que nos hace Gilo y que nos hace Teaming es no limitarnos y como puntos prácticos, partir por los contactos que tenemos, ¿cierto, Jill? Que es algo que nos insistías mucho en esa idea, como quizás solo tengo 2 personas, pero ir a esas personas, plantear la necesidad, también teniendo claro que no necesariamente son el gerente o el alto cargo de la empresa, sino quizás es un empleado y normalmente los empleados también tienen caminos por los cuales hacer propuestas, así que ¿por qué no tirar de ese hilo? Y de alguna manera lograr conectar ese mundo corporativo que está como en otra onda con las necesidades del mundo real, que es con lo que ustedes en las organizaciones están lidiando cada día. Entonces creo que eso recoge más o menos lo que hemos visto hoy.
Antes de despedirnos, nos gustaría compartir con ustedes un llamado, y es que este webinar que hemos organizado hoy junto a Jill, si bien ha sido completamente gratuito, igual estamos abriendo la posibilidad de que quienes deseen puedan realizar también una donación voluntaria a Unidos en Red. El monto es completamente libre y queda a criterio de cada persona, no es obligatorio, pero es una forma de apoyar estos espacios también y el trabajo que hay detrás de cada uno de nosotros para que vamos a ir generando ese tipo de contenidos útiles para sus organizaciones. Entonces, en el chat estamos compartiendo el enlace por si desean colaborar. También les estamos dando el enlace de la encuesta de satisfacción, porque es importante que nos puedan dar ese feedback. Igual lo van a estar recibiendo por correo al finalizar el evento. Y nada, Jill, no sé si hay alguna palabra final. Voy a revisar el chat por si hay algo que se nos ha escapado. Déjame ver acá. Bueno, no, simplemente también daros las gracias y esto para mí es una cosa que, bueno, crece cada día un poco más y yo encantado siempre de compartir, que lo voy a hacer, bueno, el resto de mi vida. Y también es verdad, sí, es personal, pero también siempre hablo de mi hija mayor, que ahora ya tiene sus 27 años, pero también tengo otra hija que ahora tiene 18 años, que es la pequeña, pero bueno, también está perfectamente sana. Y esto sí que es ya más personal, pero también un poco para acabar de todo lo que es el aprendizaje, bueno, lo que nos pasó en la familia desde hace tantos años, ¿no? Porque al final, si tienes, y todos tenemos seguramente nuestra historia, pero cuando tienes de repente una experiencia de vida de esta manera, es muy duro y lógicamente pasas por muchas fases muy duras, pero también aprendes de lo que es vivir sin miedos, ¿no? Porque, como os podéis imaginar, mi hija Mónica ha pasado, bueno, bueno, según muchos médicos, ya todavía hay posible que está con nosotros, pero os podéis imaginar de lo que para mí antes era problemas, ¿no? Que estás, yo qué sé, en una empresa, que pierdes un trabajo, o para, yo qué sé, que el equipo de fútbol de Holanda pierde el mundial, para decirlo así, que antes me quitaba el sueño y de repente por esta experiencia de vida ya baja a otro nivel, ¿no? Entonces, cuando aprendes ya de, bueno, vivir sin miedos, pero también disfrutar de cada pequeño momento, porque ya un poco para acabar, pero eso es muy personal, pero creo que lo reconocemos todos y lo olvidamos muchas veces, lo que es la importancia bueno, de la salud, porque, como decía, tengo otra hija que está perfectamente sana, ya tiene sus 18 años, pero cuando has vivido, digamos, mucho frío, después disfrutas mucho de calor, ¿no? Y sabes lo que es la importancia de tener salud, y yo mismo me incluyo, que lo olvidamos muchas veces, porque muchas veces estamos en el día a día, temas de facturas, temas de dinero, y nos olvidamos realmente de lo importante. Por eso también creo que en el vídeo también lo habéis visto, que mi hija mayor es casi como, bueno, una maestra para mí, que ha venido aquí para ayudar a mucha gente, pero también ayudar a mí, porque son para mí experiencias de vida que bueno, para mí ya están en otra dimensión. Pero bueno, de esto podemos hablar otro momento, porque Gracias, si aquí no me paráis, puedo seguir un par de horas más, entonces tampoco vamos a hacer esto, pero... Te leemos en el chat. Sé que tienes la manito levantada, pero te leemos en el chat para poder ir cerrando y despidiendo y honrar un poco el compromiso del tiempo que habíamos pautado. Jill, de nuevo, muchísimas gracias a ti por compartir tu experiencia, por tu energía, por mostrarnos que otra forma de recaudar sí es posible. Esperamos que todos los que están aquí pues se lleven ideas concretas y ganas de probar nuevas estrategias con sus organizaciones. Simplemente gracias, les deseamos un excelente día y esperamos que nos vamos a reencontrar en próximos webinars. Estamos aquí preparando mucho contenido para ustedes, así que seguro que nos vamos a ver pronto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Feliz tarde. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Chao.